Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para esta segunda parte de ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en La Voz dedicamos a la salud. Primero ha estado Elena Kalinnikova, nos ha estado hablando de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego saben ustedes que damos siempre un salto cualitativo y nos vamos al terreno de la salud de la mente, de la salud de la psique, y ahí quien nos echa una mano siempre es don Miguel Ángel Alcarria, que ya ha llegado. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César, y muy buenas noches a la audiencia de La Voz. Bienaventurados aquellos a los que llamen conspiranoicos, porque en la neolengua del siglo XXI ser conspiranoico no es sino ser antisectario, librepensador, rebelde y con causa en defensa de la libertad frente a esos relatos que se desean imponer como verdad absoluta, pese a tener enfrente hechos que los contradigan. La UME fue desplegada desde el minuto 1, Catarroja recupera la normalidad, mi gobierno es un gobierno limpio, la economía española va como un cohete, la inmigración ilegal del otro lado del estrecho viene a aportar su talento, y si siguiéramos, pues no terminaríamos ni mañana. Estas son solo algunas de esas verdades absolutas que algunos defienden y que son contradecidas por los hechos. ¿Quién es verdaderamente conspiranoico? ¿Quién es libre pensador, analiza los hechos, escucha las diferentes opiniones y llega a sus propias conclusiones? ¿O quien no abre su mente a los hechos, cierra su oído a las voces críticas por miedo a ser contaminado en su forma de pensar, evita cualquier tipo de debate constructivo y acepta como única verdad, como dogma de fe, ese relato prefabricado? ¿Dónde se encuentra verdaderamente la paranoia? ¿Entre aquellos tildados de conspiranoicos o entre aquellos que pertenecen a la secta del pensamiento único? Una secta funciona así: no existe el pensamiento crítico, la disensión no es posible y no hay lugar para la libertad, porque sus líderes utilizan el miedo a la contaminación como mecanismo para dominar la mente de los fieles y aislarlos de la disidencia, de la realidad y de la verdad. Puede que aquellos tachados de conspiranoico, pues conspiremos, no digo que no, conspiremos contra la mentira, pero jamás podrán tacharnos de paranoicos, porque mayor desconfianza, una desconfianza irracional, hay entre aquellos que se cierran al debate y se cierran a prestar oído y a considerar lo que dicen las voces críticas. Lo siento, lo tenía que decir. Hemos llegado a un momento de nuestra historia en el que ya no hay lugar para las medias tintas. O luchamos por la libertad de debate, por la libertad de información, por la libertad de poder cuestionar las cosas y la libertad de pensamiento, o formamos parte de la secta, esa secta cuyo pensamiento está nutrido por esos colaboradores necesarios, esos medios de comunicación que se han convertido en altavoces de la propaganda institucional, y con ello pues apoyamos la cultura de la cancelación y la imposición. Porque la verdad se defiende con hechos, con pruebas y no con censura. Y si tienes que censurar las opiniones del otro o tienes que satanizar al contrincante ideológico para ganar en el debate, lo que está claro es que tus argumentos carecen de verdad, y como juegan con el engaño y la falacia, pues carecen de la capacidad para convencer. Por tanto, ¿qué es ser conspiranoico? Deberíamos preguntárnoslo. Porque si respondemos a esa pregunta, muy posiblemente nos daremos cuenta
de que los verdaderos negacionistas, subversivos de la verdad, colaboradores del mal, terraplanistas en términos ideológicos, enemigos de la lógica y de la razón, los verdaderos sectarios y los verdaderos ignorantes son los que señalan con el dedo, mientras tienen 3 dedos que les señalan a ellos mismos. Bienaventurados aquellos que no se conforman con la narrativa oficial, esos medios que se atreven a cuestionar, a contrastar la información, a desenmascarar las sombras tras el telón y a señalar la mentira, la corrupción, la manipulación y el abuso. Los que levantan la alfombra, para que nos entendamos. Esos medios que no se escudan en el oficialismo y que se ponen en riesgo al revelar lo que otros prefieren ignorar. Ellos son los auténticos cronistas de nuestro tiempo, ellos son la verdadera revuelta. Y ahí estamos, en la revolución de la verdad, porque solo la verdad trae libertad. Y debemos aceptarlo. A estas alturas, ignorante es quien quiere serlo o quien pues, le conviene serlo. La ignorancia palmera es una ignorancia muy dolosa, una ignorancia por interés, porque la publicidad institucional es muy suculenta, pertenecer a un chiringuito ideológico sale muy rentable y el clientelismo es una realidad en nuestro país, un clientelismo que mancha todas las esferas de nuestra sociedad, inclusive la ciencia, como ya hemos hablado en la psicoteca en otras ocasiones. Y convertirse en extensión del poder político y económico es convertirse en colaborador necesario de la tragedia de nuestro tiempo. Estamos en un mundo de cegueras muy voluntarias, voluntariamente vendidas e intencionalmente compradas. Y en este entramado, los valores quedan subordinados al interés económico, la objetividad es vendida al mejor postor y la ética se transforma en moneda de cambio. Estos son mis principios y si no le gustan, no se preocupe, tengo otros. Ya hemos escuchado esa frase muchas veces, ¿no? Bienaventurados los que aman la verdad y levantan la voz porque son un faro de esperanza en un horizonte, en un futuro incierto. A todos ellos les pertenece el futuro y la libertad. Y aunque sean ridiculizados, señalados o atacados, yo soy optimista. Creo que el bien, la verdad y la justicia prevalecerán. No porque seamos perfectos, que no lo somos, somos humanos y nos equivocamos a veces, como no podría ser de otra forma, sino porque la historia ha demostrado que la censura y la imposición solo pueden frenar, pero jamás detener. Y aunque el camino sea arduo, la libertad siempre encuentra nuevas formas de florecer. Y que existan programas que se dediquen a señalar a periodistas y a comunicadores hoy en día pues es un distintivo, una insignia de valor, un recordatorio de que aún quedan personas, queda gente que piensa por sí misma, que no se queda en el intermedio, que es valiente para levantar la voz y que se rebela contra la mentira y la injusticia. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a la psicoteca de hoy, una psicoteca en la que explicaremos en primer lugar por qué se da ese fenómeno de pensamiento único, qué mecanismos psicológicos sustentan esa manipulación y ese pensamiento único, cómo alguien puede convertirse en colaborador necesario de la mentira sin despeinarse en el proceso, sin que sus valores queden aparentemente en entredicho, cómo podemos identificar y resistir estas manipulaciones y desde la psicología qué entendemos por libertad. Así que bienvenidos a una psicoteca especial Conspiranoicos. En primer lugar, hablemos acerca del pensamiento único. ¿Qué es? Estamos hablando acerca de aquel tipo de pensamiento que se sustenta en sí mismo, no en los hechos. Tiene una lógica independiente en la que se sustenta en sus propias premisas para validarse, ignorando cualquier información que pueda contradecir esa lógica. Por tanto, puede ser catalogado sin problemas como dogma de fe, porque carece de cualquier rasgo propio del pensamiento crítico. Se cierra a visiones alternativas y se queda atrapado en un bucle de autoafirmación. Un ejemplo, la afirmación de una manifestante feminista el otro día entrevistada por Vito Quiles. Cito textualmente: no se puede decir que un partido de izquierdas sabe que se está cometiendo un abuso y lo esté permitiendo, haciendo referencia al caso de Íñigo Errejón.
No se puede decir. ¿Por qué? Lo que está transmitiendo es un dogma de fe, es la idea de que un partido de izquierdas jamás podría hacer eso porque es de izquierdas, porque ser de izquierdas implica poseer una categoría moral superior. Y este estilo de pensamiento es el que muchos siguen usando cuando hay informaciones que señalan a Sánchez, a su esposa o a 6 ministerios distintos. No puede ser porque son de izquierdas. Sin embargo, Podemos, el partido, dijo que puso en conocimiento de Yolanda Díaz la acusación contra Rejón, titular de Europa Press. Por tanto, es una idea que se mantiene pese a la noticia, pese a la información y pese a los hechos. Otro ejemplo, Edu Madina, es diputado del Partido Socialista en Cadena SER con Àngels Barceló. Hace tan solo unos días, sobre la declaración de Aldama, dijo: no le quiero dar credibilidad porque soy militante del Partido Socialista, pero sé que tengo un problema porque a Bárcenas y a Villarejo sí se la di. Lo que está diciendo es que se cree todo lo que vaya en contra de la derecha, pero una vez más la catadura moral de la izquierda siempre es superior y no quiere darle credibilidad porque tiene un dogma de fe. Esto es lo que sucede con los dogmas de fe, rompen completamente con el pensamiento crítico. Y los dogmas de fe existen fuera del terreno religioso también. Eso es lo increíble. No ser religioso no significa que la persona no pueda tener ciertos dogmas de fe. La fe de estos dos personajes, por ejemplo, está depositada en la izquierda, en el Partido Socialista y en ese conglomerado llamado Sumar, sin ningún género de duda. Están instaurados, por tanto, en un pensamiento único que es incuestionable y que no se puede poner en duda. Y para que los hechos no les muevan de su posicionamiento, se repiten a sí mismos ciertas consignas, como por ejemplo, un partido de izquierdas jamás podría hacer eso, es algo imposible. Y son consignas que no solo se dicen a sí mismos, sino que se repiten en esos grupos en los que se mueven. Un partido de izquierdas jamás haría algo así. Son limpios, son de fiar. Como dijo hace poco Pepe Álvarez, secretario general de UGT, imaginémonos entonces si esto ocurre no con un militante o con un político, sino con un periodista que entra en esta dinámica de pensamiento único. No puede hacer bien su trabajo. Esto sí es verdaderamente imposible. Porque quien está instaurado en el pensamiento único padece un claro sesgo cognitivo de confirmación. Acepta aquella información que confirma sus creencias e ignora cualquier información, cualquier dato que pueda contradecirlas. ¿Cómo se puede hacer periodismo de esta manera? A mí que me lo expliquen. En el momento en el que te cierras a informaciones que no respaldan la posición que tú quieres defender, pues lo que sucede es que pierdes la imparcialidad, la credibilidad y la profesionalidad. A esta situación, pues nos lleva este tipo de pensamiento rígido y conformista. ¿Por qué hablamos de conformista? Porque se conforma con la información que les traslade su referente, el líder de la manada, el líder de la secta. Si dice que está limpio, es que lo tiene que estar. Es mucho más fácil así aceptar el dogma de fe, porque el pensamiento crítico requiere de un esfuerzo cognitivo, pero no ejercitarlo te hace vulnerable a la manipulación y a la mentira. Y si quieres ser libre, Vicente, pues formar parte del rebaño por sistema no es una opción. ¿Qué mecanismos psicológicos sustentan esa manipulación y ese pensamiento único? ¿Por qué es tan efectiva esa manipulación? ¿Por qué el dogma o la consigna son resistentes a los datos y a la información? Ya hemos hablado acerca de la conformidad social. Te conformas con lo que dice esa mayoría percibida, o del sesgo de confirmación. Te quedas con esa información que refuerza ese dogma y rechaza la que lo ponga en entredicho. Pero existen otros mecanismos que sustentan toda esa manipulación. Entre ellos, hoy vamos a hablar de dos. En primer lugar, la necesidad de cierre cognitivo. Algunas personas tienen una fuerte necesidad psicológica de certeza, no saben vivir con la incertidumbre y no saben esperar a tener los datos suficientes para llegar a una conclusión, digámosle, completa de las cosas, lo que les lleva a aferrarse a cualquier explicación rápida, simple y definitiva
que les ofrezcan, aunque se trate pues, de una explicación incorrecta o de conclusiones que carecen de cualquier tipo de fundamento. Se trata de personas simples, obviamente, a las que el pensamiento único les ofrece una respuesta, como digo, rápida, clara, directa, simple y definitiva. Satisface, por tanto, esa necesidad de cierre, aunque la respuesta esté equivocada o sea incompleta. Eso es lo que sucede con todos los temas controvertidos, desde el cambio climático hasta lo que ocurrió con la Dana o los temas relacionados con la ideología de género. Si nos damos cuenta, todas las explicaciones que se ofrecen a todos estos temas son realmente consignas, afirmaciones breves que intentan dar respuesta a temas muy complejos, temas que además son multifactoriales y que pues requieren no de una respuesta corta, sino más bien de una respuesta larga y bien justificada y tener en cuenta pues varios factores, ¿no? Sobre el aborto, pues se dice que es un derecho, pero no se habla de las complicaciones psicológicas que representa para la madre y no se habla de cómo, habiendo tantas formas de prevención, llegan hasta ese punto, porque ahí la educación ha fallado claramente. Y así es como pues, nos olvidamos también de la otra parte, el feto, gracias a esas consignas asumidas como dogma de fe y a esas visiones simplistas de la realidad que gran parte pues, de la sociedad prefiere, ¿no? La Dana es más sencillo decir que el cambio climático mata que explicar todos los factores humanos asociados al desastre por parte de todas las administraciones. La inmigración ilegal es más fácil decir que vienen a aportar su talento y apelar a la empatía con respecto a la pobreza y a otras situaciones que hablar de todas las mafias que hay detrás de ese negocio llamado inmigración ilegal, algo que estamos potenciando con ese efecto llamada. Los casos de violencia contra la mujer, lo mismo. Es más fácil echar la culpa a todos los hombres diciendo que son unos maltratadores en potencia que dar una explicación más completa al fenómeno. Necesidad, por tanto, de cierre cognitivo, uno de los grandes mecanismos que explican por qué el ser humano es tan fácilmente manipulable, por qué se adhiere al pensamiento único y por qué no considera cualquier otra información que rebata la opinión asumida. Es una cuestión de preferencia. El ser humano quiere respuestas y respuestas que sean simples, que no requieran de una gran labor cognitiva. Izquierda bueno, derecha malo, aborto increíble y movimiento pro vida son retrógrados, fascistas, machistas, religiosos fanáticos, antiderechos, moralistas o intolerantes. Así son las cosas, ¿eh? El Homo sapiens no busca ejercer su capacidad de sapiencia. Y en segundo lugar, otro de los grandes mecanismos o fenómenos que sustentan toda esta manipulación del pensamiento único es la apelación a las emociones. Los líderes y el grupo son capaces de inocular duda, miedo, vergüenza y culpa con respecto a cualquier idea contraria o que se salga lo más mínimo del guión de pensamiento único. Miedo al error, a equivocarse al compartir una opinión que difiera del pensamiento único y tanto más cuando se ha ejercido pocas veces esa libertad de pensamiento y de opinión. Sucede mucho cuando sale algún nuevo asunto a la palestra y todavía no se han trasladado las consignas oportunas a los colaboradores afines que participan en los diferentes programas de televisión. Miedo a la marginación y al ostracismo social, a dejar de pertenecer al grupo con el que uno se ha estado identificando y a ser expulsado de él porque existe una dependencia emocional pocas veces aceptada por el individuo con respecto a ese grupo, llámale izquierdas, feminismo o el grupo que sea. Esto sucede cada vez que alguien de izquierdas defiende alguna idea que previamente haya sido defendida por alguien de derechas con respecto a la inmigración o con respecto a cualquier otro asunto, como si ser de izquierdas y de derechas te obligara a asumir todo un paquete de ideas en su conjunto, no desean ser tildados de ser de derechas para no ser marginados por su propio grupo, miedo a ser percibido por ese grupo como una amenaza, a ser estigmatizado por opinar diferente y a ser víctima del escarnio y del linchamiento público por parte de quienes se consideran como cercanos ideológicamente hablando. Aquí las redes sociales son muy potentes ejerciendo también esta presión. Vergüenza de opinar igual que alguien que es considerado un opositor en términos ideológicos.
Si opinas igual que ese supuesto enemigo ideológico, cuidado. Por eso hay tantos a los que les repatea que uno de izquierdas puede llevarse bien con uno de derechas en programas de televisión y que puedan estrecharse la mano, inclusive en el programa. Y en este sentido, pues yo lo que digo es viva la convivencia, la verdadera diversidad y viva el debate. Y esos líderes y esa presión del contexto también inoculan ese miedo a perder esa identidad que hasta ese momento se hallaba en el propio grupo con el que uno se identificaba. Si no pienso que todos los hombres son unos maltratadores en potencia, entonces es que soy heteropatriarcal, machista y misógino. O acuérdense, si no te vacunabas es que eras un negacionista del COVID, cuando no tenía nada que ver una cosa con la otra. En ninguno de estos temas se permite un punto intermedio. Se permite el raciocinio ni la libertad, pues porque existe una polarización. Estás en un bando o en otro. ¿Y quién crea estos bandos? Pues aquellos que buscan polarizar la sociedad. Y todas y cada una de estas emociones inoculadas por el líder y por la presión grupal y mediática, pues son empleadas para anular el pensamiento crítico. Y estas emociones, que son extremadamente fuertes para el ser humano, generan respuestas rápidas e intuitivas en el individuo que opta, por lo general, por la supervivencia social. ¿Qué pasa? También, por lo general, por la conformidad con el pensamiento único. Así es como se manipula la sociedad y se mantiene ese pensamiento homogéneo. Un pensamiento homogéneo que, como decimos, no sería posible sin la manipulación del líder y sin la presión del grupo y, a nivel macro, sin la colaboración necesaria de esos medios de información convertidos tantas veces en altavoces de la propaganda institucional, de ese pensamiento fabricado por los asesores para dar respuestas simplistas a gente muchas veces también simplista y que es impuesto por la presión grupal y por la presión de los medios de comunicación. ¿Cómo esos medios y sus profesionales pueden dar una información alterada muchas veces a sabiendas, sin despeinarse, sin sentirse confrontados con sus valores? ¿Y por qué al verse confrontados con la verdad no piden perdón, sino que se reiteran en la mentira, se justifican o incluso simplemente lo que hacen es atacar la otra información? Pues eso todavía es más grave, más retorcido. Tenemos por un lado esa presión de la que estos profesionales no son ajenos, una presión que termina distorsionando la realidad, filtrando la información de una forma sesgada. Tenemos el incentivo económico, la dependencia económica por parte de esos medios, algo que ya hemos comentado, la desensibilización moral. Al principio un periodista o un medio puede sentirse incómodo con la manipulación de la información, pero con el tiempo se acostumbra y, por tanto, la normalización de ciertas prácticas de dudosa moralidad se van dando y cada vez más, cada vez se hace más habitual debido a ese proceso de desensibilización moral. Y por último tenemos la racionalización, la autojustificación y con ella algo que es todavía más peligroso, la autoexculpación. Una autoindulgencia sustentada en pro de un supuesto bien mayor. Me explico. Esos profesionales, entre comillas, que se sienten parte de una cierta ideología, causa social o proyecto político, piensan que es mejor apoyar a los suyos, aunque hayan metido la pata hasta el fondo, aunque haya pruebas de ello, y usar para ello las artimañas de la mentira, las medias verdades, atacar al que da la información, aunque sea verídica, todo con la finalidad de que no gane el opositor ideológico, una guerra informativa cuya bandera es el fin justifica los medios. Por tanto, consideran que están formando parte de un mal necesario para conseguir un bien mayor, porque, entre otras cosas, como ya hemos indicado, el sectario se considera de una catadura moral superior. Y en estos casos actúa un estilo de pensamiento que bien podríamos calificar sin errar de perverso, un estilo de pensamiento que transforma el estilo de trabajo, que pasa de aquel así son las cosas y así se las hemos contado, una frase que hizo famosa el periodista Ernesto Sáenz
de Buruaga por otra muy distinta. Así queremos que sean las cosas y así nos ha convenido contárselas. Porque, como introducíamos en la sección de hoy, en esta desinformación existe un dolo clarísimo. Mienten como bellacos. Lo hemos visto con la Dana, lo vemos cada día con las informaciones de corrupción y lo seguiremos viendo con los diferentes temas de actualidad. Y sin darse cuenta, en esa peligrosa simbiosis entre los medios y el poder, llega un momento en el que la moralidad muere para dejar paso al oportunismo, desde la omisión de ciertos datos que no son convenientes hasta la más burda manipulación de los datos, para dejar paso a la truhanería, el fin justifica los medios, y para dejar paso al cálculo, hasta dónde puedo manipular sin que se note demasiado. Y llega un momento en el que los medios de información dejan de ser ese cuarto poder que equilibra la balanza para convertirse en un arma al servicio del poder. Que nadie llore, por tanto, por la pérdida de credibilidad que sufren los medios tradicionales, una pérdida de credibilidad que se han labrado ellos mismos durante bastantes años. ¿Cómo identificar, por tanto, y resistir estas manipulaciones? Son fácilmente identificables. En primer lugar, se centran en atacar al oponente y no son capaces de hallar nada bueno o acertado en él, lo cual es imposible, ¿no? Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. En segundo lugar, hace un uso impositivo de las ideas. Son ideas que no están abiertas a debate y quien se atreva a abrir ese debate será estigmatizado y será objeto de escarnio público. En tercer lugar, ante cualquier información contradictoria, no son capaces de rectificar e incorporar esa información en su sistema de creencias, porque esa información es rechazada de forma automática y por sistema, por pertenecer a la oposición, a ese fantasma denominado enemigo. En cuarto lugar, se emplea un lenguaje emocionalmente cargado, diseñado para generar una respuesta visceral y evitar la reflexión crítica. Se hace referencia a un ellos y nosotros, a un enemigo, a la traición y a la lealtad, a un con nosotros o contra nosotros, a un están muriendo por nuestra culpa. Es un lenguaje emocionalmente muy cargado. En línea con esto, en quinto lugar, pues se presentan ideas en términos absolutistas, ideas muy polarizadas que no prestan atención ni a las alternativas razonables ni a los matices. Más que ideas, como decimos, son consignas. En sexto lugar, se emplea la repetición hasta la saciedad para que se internalice el dogma sin cuestionamiento alguno, apelando más a la familiaridad de las ideas que a su veracidad, ¿no? Si repetimos una mentira durante el tiempo suficiente, al final se convierte en verdad. Y en séptimo lugar, quiere dirigir tu forma de vida, cómo vives tu feminidad o tu masculinidad, cómo te mueves por el mundo, si usas coche eléctrico o no, qué haces, qué compras o con quién te acuestas. Esa es la principal razón por la que cuando salió todo el tema del COVID, personalmente, pues decidí no vacunarme. Me di cuenta de que aunque yo estaba abierto a la idea de vacunarme, pues me sentía coaccionado con el no vas a poder ir al restaurante, no vas a poder viajar, no vas a poder ir al médico, el que no se vacuna es un negacionista y yo al menos así pues no entro por el aro. Identificar la manipulación, por tanto, nos permite ser libres. Una libertad que muchos piensan que tienen que concederte. Los demás, los que están a tu alrededor, ¿no? Tú puedes ser libre independientemente de lo que hagan los demás. Porque la libertad no es solo andar por la calle, la libertad reside en el interior y siempre existirá la opción de no seguir la corriente de pensamiento o el estilo de vida impuesto, aunque haya un precio que pagar por ello. La libertad, por tanto, no es solo la ausencia de coerción externa, la libertad es autonomía, es el fruto de la decisión de pensar por uno mismo, de estar abierto a un debate respetuoso, de elaborar tus propias convicciones y tomar tus propias decisiones mediante la exposición a informaciones e ideas de todo tipo y mediante el razonamiento crítico, obviamente.
¿Qué podemos hacer para resistir la manipulación? En primer lugar, no actuar de forma sectaria. Debemos estar dispuestos a relacionarnos con personas que opinan diferente a nosotros y a escuchar otras opiniones e informaciones con la finalidad de desarrollar una visión más completa, equilibrada y justificada de las cosas. En segundo lugar, educarnos en detectar esos argumentos falaces que están elaborados en términos de todo o nada, blanco o negro, que atacan al contrario sin entrar en los detalles de sus argumentaciones y que muchas veces no son más que consignas que producen un sesgo de percepción o infunden una manipulación emocional. En tercer lugar, cuestionar cualquier idea por sistema, fomentando el pensamiento crítico, preguntándonos ¿qué pruebas respaldan esta información y qué pruebas no lo hacen? ¿Es lógico lo que se plantea? ¿Qué incongruencias o lagunas plantea este argumento? Y en cuarto lugar, pues no sucumbir a la presión. Si alguien te presiona y no respeta tu libertad para pensar y para vivir tu vida como consideras en libertad o no respeta tus tiempos para examinar los datos y tomar un posicionamiento u otro con respecto a un tema, pues no se trata de una relación que sume, sino más bien es una relación que resta. No me cabe la menor duda, don César, que es cuestión de tiempo que la libertad y la verdad afloren y encuentren su camino y tengan éxito en medio de tanta confusión. Podrán frenar, pero jamás detener. Esa es la razón de que La Voz ya vaya por su 11ª temporada. Y no quiero despedirme sin emplazar, como siempre, don César, a la audiencia a escucharnos todos los miércoles en la Psicoteca, aquí en La Voz. Pues así será, así será. Y yo hoy le voy a dejar un tema musical que es un tema que a mí me parece muy bien escrito, sinceramente, y por un autor que seguramente a mucha gente no le sonará porque se llama Carter Burwell, pero me parece un tema muy bien escrito y no es ni más ni menos que la obertura de una película que protagonizaba Julia Roberts con Mel Gibson cuando Mel Gibson no era perseguido por Hollywood y que en inglés se llamaba Teoría de la conspiración. Muy buena. Lo cual tenía su gracia, era muy buena película, una película, estamos hablando del año 1997, ha pasado ya más de un cuarto de siglo de agua bajo el puente, en la que Mel Gibson supuestamente era un personaje que estaba totalmente loco, que no sabía lo que decía. Oye, y al final lo que decía tenía razón, estaba clavando los hechos. Bueno, pues esto en el año 97 lo veíamos y nos reíamos y nos parecía una exageración y luego es que lo hemos visto en otros años y ya si ves ahora la película no la ves ni de lejos igual que la primera vez. Pero bueno, la música es muy buena, la banda sonora es muy buena y yo le dejo con esa obertura de la teoría de la conspiración. Nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Don Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Y con estos compases ciertamente magníficos de la obertura de la película Teoría de la conspiración, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.